Imaginemos por un momento que un afortunado investigador tiene la enorme suerte de poder trasladarse con la máquina del tiempo hacia atrás para hacer una entrevista, un interrogatorio cara a cara con los evangelistas y con Pablo. Sentado en su mesa, el investigador se ajusta las gafas, mira a sus interlocutores y ve que efectivamente ha conseguido reunir al otro lado de la mesa a Marcos, Mateo, Lucas, Juan y a Pablo de Tarso. Bien, caballeros, rompe el hielo el estudioso mientras empieza o se dispone a tomar notas en un cuaderno. Si les parece, comenzaremos por una pregunta muy sencilla sobre la tumba de Jesús. ¿Saben ustedes si se apostaron soldados para vigilar la tumba tras el sepelio? Todos los testigos niegan con la cabeza, dicen que no, menos uno. Por supuesto que sí, contesta Mateo. Los pusieron, los guardias, los saduceos, porque temían que alguien robase el cadáver de Jesús. Los demás testigos se miran extrañados, vuelven la vista hacia Mateo, después hacia el investigador y se encogen de hombros. Bueno, quizás no los recuerden ustedes, comenta el interrogador, pero al menos podrán decirme qué personas fueron las primeras o la primera en ir a la tumba. Eso sí que lo recuerdo bien, exclama Marcos. Fueron 3 mujeres, María de Magdala, María la de Jacobo y Salomé. No es así, le interrumpe Mateo. Solo fueron 2, María Magdalena y la otra María. Fueron por lo menos 5, tercia Lucas, María Magdalena, Juana y María la de Jacobo y al menos otras 2. Pues menos mal que vosotros 3, Marcos, Mateo y Lucas, que compartís información, comenta el evangelista Juan en un tono irónico, porque estoy admirado. En cuanto yo sé, solo fue una y se llama María Magdalena. El investigador suspira. Bueno, ¿y qué me dicen de los hombres, los varones? ¿Acudió alguno a la tumba? Solo Pedro, contesta Lucas, mientras observa cómo Marcos y Mateo se quedan totalmente sorprendidos ante esta noticia. No te olvides del segundo discípulo, le corrige Juan, ese que llegó antes que Pedro. El investigador anota las observaciones y vuelve a preguntar. Bueno, ¿saben ustedes a qué fueron las mujeres o los hombres a la tumba la mañana del domingo? Y esta vez son Mateo y Juan los que guardan silencio. No lo saben. A ungir el cadáver, responde Marcos. ¿No es así, Lucas? Lucas asiente con la cabeza. Pasemos entonces a la cuestión de la tumba de Jesús, señala el estudioso. ¿Alguien sabe cómo se abrió? Hubo un terremoto, responde Mateo, y la piedra se movió. ¿Un terremoto? Marcos lo mira con incredulidad. Desde luego esa información no la has tomado de mi evangelio. Pues nosotros tampoco sabemos nada de ese terremoto, dicen a la vez Lucas y Juan. La desesperación comienza a invadir el ánimo del investigador, que no ve la forma, según escribe, a conciliar los datos. Apunta en su cuaderno lo del terremoto y vuelve a preguntar. Bueno, al parecer se produjo además una visión de un joven, que supongo que será un ángel. Era uno solo, claro, ¿no? ¿Y dónde estaba? Solo uno, sí, responde Marcos, y estaba dentro de la tumba.
Perdona, Marcos, pero no es cierto, le corrige Mateo. Estaba fuera y sentado sobre la piedra que cerraba la tumba. ¿Os equivocáis los dos?, interrumpe Lucas. Eran dos ángeles, no uno, sí dos, confirma Juan, y estaban dentro de la tumba. El investigador suspira de nuevo. A mí no me mire, se excusa Pablo de Tarso, que hasta ahora no ha abierto la boca. De todo eso me entero ahora porque no me han contado nada. Gracias, le responde el paciente investigador. ¿Podría decirme usted, Pablo, qué personas y en qué orden vieron a Jesús? Me alegro que me haga esa pregunta, sonríe satisfecho Pablo. Puedo decirle que Jesús se apareció primero a Pedro y luego a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía. Algunos murieron ya. Y al final de todos, a mí, como un aborto, se me apareció, sí, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles. Gracias, es suficiente. ¿Están ustedes de acuerdo?, pregunta el investigador dirigiéndose a los 4 evangelistas. Marcos se encoge de hombros y niega con la cabeza. Lo siento, yo no sé nada de esas visiones. No estoy de acuerdo con Pablo. No se apareció primero a Pedro, se apareció a las mujeres. Al menos a las 2 Marías, señala Mateo. Y aún diría más. Aunque Marcos dice que las mujeres no contaron nada a los discípulos de esta aparición de Jesús, yo os aseguro, por el contrario, que sí lo hicieron. Creo que te falla la memoria, querido Mateo, interrumpe Lucas. Las mujeres no vieron a Jesús las primeras. Fueron los discípulos que iban a Emaús y Pedro después quienes lo vieron. No digáis mujeres en plural. No, decidlo en singular. La mujer, apostilla Juan, solo se apareció a una, y era María Magdalena. Luego ya se les apareció a los discípulos varias veces, tanto en Jerusalén como en Galilea. ¿Has dicho en Galilea?, preguntan a coro todos los demás. El investigador levanta la mano haciendo una seña de que no discutan con Juan. Sí, lo ha dicho. Entonces opta por avanzar en el interrogatorio y tocar el que cree el último punto. Bien, ¿y qué me dicen de la ascensión? Porque ustedes, Mateo, Marcos y Juan, no la mencionan en absoluto. Yo no lo entiendo. Quizás nadie les contó que tuvo lugar en el Monte de los Olivos 40 días después de la resurrección, comenta Lucas mirándolos fijamente. Así lo escribió un discípulo mío en Hechos de los Apóstoles. Es curioso, dice el investigador, porque usted en su Evangelio dice que no fue en el Monte de los Olivos, sino en Betania. Bueno, estaba bastante cerca, ¿no?, sonríe Lucas. Minutos después, los redactores de los textos abandonan el despacho del investigador, pero éste ha quedado abatido sobre su escritorio y repasa una y otra vez lo que han dicho, registrado en sus notas, pero pronto se siente agotado por el esfuerzo de intentar conciliar tantos testimonios que los ve inconciliables. Se detiene luego y piensa el investigador. Si yo le contara ahora, un juez, lo que acabo de escuchar de boca de los evangelistas y de Pablo, creo que ese juez rechazaría totalmente el caso, porque no puede formarse una idea de un relato coherente de lo que pudo ocurrir tras la muerte de Jesús para que surgiera la creencia de la resurrección de este personaje. Como juez, señor investigador, creo que yo no puedo atribuirles ningún peso
probatorio a lo que he oído. El investigador añade y pone en su cuaderno: supongo que el juez desestimaría a los testigos sin más por entre unos y otros, ya que no se acuerdan y se acusan de desconocer lo ocurrido o bien de haber modificado la narración de los hechos. Este es Javier Alonso.